esta tela y la impresión que en ella contiene, ¿no? Y hasta ahora no ha habido ninguna manifestación de parte del Vaticano sobre este estudio y sobre la publicación que mencionábamos. 16:32. Vamos a cambiar de tema, Miguel. Sí. Salimos del mundo de la mística. Ya vamos a volver, porque cada tanto, dice Silvio Rodríguez, necesitamos agarrarnos de algo, de una fe, de algo, ¿no? De algo, sí. Pero bueno, te contaba hoy fuera de aire y un poco también lo contábamos anticipando la charla que vamos a tener. La Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y de la Democracia hizo una presentación, exigió la derogación de los decretos que modifican los estatutos, protocolos de actuación y funciones de las fuerzas de seguridad, algo de lo que venimos como contando, pero es tanta la información, son tantas las cuestiones que aparecen que nos vamos como perdiendo en el camino, ¿no? Uh-huh. Algunas de las cosas lo presentábamos acá cuando se empezó a hablar también del despliegue de fuerzas del ejército a nuestra frontera, cuando se empezó a hablar de las modificaciones de la gendarmería, por ejemplo, que ahora gendarmería va a ser casi policía de tránsito, uh-huh, que ya lo vivimos en nuestras rutas, bueno, una cantidad de cosas. Pero vamos a sumar, y agradecemos este tiempito, a una docente investigadora, que además fue ministra de Seguridad de nuestro país, a Sabina Frederick, que es docente investigadora de la Universidad de Quilmes, además del CONICET, y agradecemos este tiempito. Sabina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde Misiones. Buenas tardes, Miguel, Alicia. Bien, un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos. Sabina, contanos un poco de este planteo que hace la red y por qué aparece además la necesidad de pronunciarse. Bueno, primero, brevemente contarles que la red es una articulación de organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas de larga lucha en temas de derechos humanos, uh-huh, contra la violencia del Estado, violencia institucional, tales como Correpi, el CEL, Serpaz, KPDH, en fin, y muchas otras más, que se constituyó apenas asumió Milei, el uh-huh, gobierno en diciembre del 2023. Y yo la integro como parte de una asociación que se llama Enfoco y que, bueno, trabaja sobre temas de delitos, etcétera. Uh-huh. Violencias y seguridad. Y luego o sea, es una red que viene trabajando en varios frentes. Uno de ellos es la defensa y la presencia en manifestaciones, uh-huh, para acudir rápidamente a quienes son detenidos por la fuerza de seguridad, y también a pronunciarse y tratar de dialogar con nuestros representantes para profundizar algunos de los temas que viene planteando este gobierno, muchos de ellos convertidos en leyes, otros por suerte aún no, ¿no? Uh-huh. Por eso la redacción de este documento de rechazo y repudio y argumentación de por qué son 5 decretos que modifican las leyes de personal o los estatutos de las 4 fuerzas federales de seguridad, que son Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y también del Servicio Penitenciario, uh-huh, Federal, que absorbió el Ministerio de Seguridad en este gobierno. Todos esos decretos tienen un problema estructural y de base que inclusive fue denunciado por algunos diputados, por ejemplo la diputada Claudia Neira, para declararlos directamente nulos. ¿Por qué? Porque son decretos que no solo intervienen sobre, por ejemplo, cuánto dura la carrera de un policía, uh-huh, o si va a haber suboficiales o solo oficiales en la Policía Federal, o si las tareas van a ser de investigación o de inteligencia, como si quieren profundizo, propone uh-huh, el decreto de la Policía Federal, sino que lo que hacen es legislar sobre cuestiones penales, algo que está excluido, uh-huh, de la delegación de facultades que hizo la ley, la llamada ley Bases, ¿no?, que se aprobó el año pasado. El gobierno quiso introducir la emergencia en seguridad y los diputados y senadores lo sacaron,
Con lo cual, legislar en materia penal, que es lo que hacen algunos de estos decretos, por ejemplo, en los decretos que modifican la orgánica de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se introduce la posibilidad de hacer patrullaje en redes digitales abiertas, conocido como el ciberpatrullaje, sin autorización judicial. Bueno, eso es introducirse en el Código Penal. O sea, estás legislando sobre un tema que no es la carrera del personal, cuánto va a demorar el retiro, en fin, si las pensiones corresponden a las viudas y esas cosas que suelen estar en los estatutos, entre muchas otras, sino a cuestiones penales. Esa es una, en el decreto que modifica la orgánica de la Policía Federal, inclusive repone artículos que debieran haber sido derogados hace muchos años, como por ejemplo la posibilidad de detener por averiguación de delito o averiguación de identidad sin orden judicial. Bueno, cosas que además son obviamente un retroceso en materia de derechos, ¿no? Y garantías procesales. Entonces, hay un problema de base que es son leyes que están en realidad no deberían haber sido convertidas, no deberían haber sido decretos que modifican leyes, porque no hay emergencia en seguridad y por lo tanto las facultades delegadas no corresponden con este tema. Pero después hay toda una serie de otras cuestiones que son delicadas y graves, como por ejemplo cambiar el objeto de las fuerzas es la protección debería ser la protección de los ciudadanos y no la seguridad nacional, la seguridad de Estado, que es lo que aparece en el decreto de la Policía Federal Argentina, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo la posibilidad de realizar requisas sin orden judicial o en ciertas condiciones sin orden judicial, la que había mencionado sobre la detención por averiguación de identidad sin orden judicial, el ciberpatrullaje. Después la idea de que la Policía Federal con este nuevo decreto se va a convertir en una suerte de FBI argentino, cosa que es una falacia total, porque por muchas razones. Una de ellas es porque gran parte del decreto está volcado hacia la inteligencia criminal, no hacia la investigación criminal, y la inteligencia criminal se regula por la ley de inteligencia. Entonces el decreto empieza a colisionar con las leyes, ¿no? O sea, la verdad que es un mamarracho. Todo lo que hace este gobierno en materia de seguridad es solo más peligro para la inmensa mayoría de la ciudadanía, no solo para quienes cometen delitos. Ese es el punto, ¿no? Clave. Sabina, bueno, vos has andado por estas tierras, por la Mesopotamia, por Misiones, y conocés perfectamente la situación fronteriza. Alicia más de una vez ha dicho acá, el camino, el objetivo, el horizonte parecería ser Paraguay, y hace unos días nada más un funcionario nacional de muy alto rango del Banco Central dijo, nuestro objetivo es ser Perú o ser Paraguay. Lo decía en términos de las finanzas del Banco Central, pero me da la impresión de que también se refiere al uso de la fuerza pública, a los sistemas coercitivos, a la laxitud del sistema legal. Hola. Sí, te decía, esa comparativa me parece que es para analizarla. Sí, mira, ayer se conoció una noticia que yo a veces me sorprendo de que los medios me refiero a los hegemónicos, no a los medios alternativos ni a los medios pequeños, se les pasen algunas cosas, se les pasen entre comillas. Sí. Ayer la ministra de Seguridad anunció el trabajo de esta nueva agencia. El decreto que cambia la Policía Federal crea un departamento federal de investigaciones dentro de la Policía Federal. Entonces el primer objetivo que la ministra le fija es perseguir al primer comando de la capital, que es, ustedes saben por sus elecciones, es una gran organización criminal de Brasil que tiene alguna ramificación en Paraguay. Sí. Durante mi gestión como ministra de Seguridad, el PCC no estaba en Argentina, ¿no? Al final de la gestión de Aníbal Fernández hubo un procedimiento de la Federal que detectó y metió preso a una persona, no me acuerdo si argentina o brasilera, que lavaba dinero en Argentina para el primer comando de la capital. ¿Sí? Ahora,
ella está diciendo que ahora hay células del primer comando de la capital en Argentina. ¿Pero qué hizo el gobierno de Milei? O sea, entraron durante el gobierno de Milei. Entonces, esta comparación que ellos hacen, ¿no? Sea como Perú, sea como Paraguay, bueno, ellos están tomando medidas desregulatorias del Estado, que como las que tienen que ver con el blanqueo de capitales, ¿no? O la que tiene que ver con las armas, que básicamente lo que hacen es habilitar el ingreso de ciertos sectores de esas organizaciones que, para ser sincera, si no han entrado aún más a la Argentina es por muchas razones. Una es porque el Estado todavía en Argentina es más fuerte de lo que es en Brasil, a pesar de todo. Y también porque estamos geopolíticamente en un lugar bastante inconveniente para traficar drogas en gran escala, ¿no? Estamos lejos, y eso la verdad que nos favorece. Ahora, el gobierno de Milei debería dar explicaciones. Alguien le tiene que pedir explicaciones. La semana pasada encontraron un cargamento de droga en una empresa naviera que suele traficar droga en gran escala, que se llama Grimaldi. La droga ya había llegado a Amberes, pero pasó por el puerto de Buenos Aires. Salió una nota en Infobae. ¿Alguien dijo algo? Sí, pero se les sabe. O sea, entonces, tiene una cobertura este gobierno que hace que puedan aprobar decretos y crear agencias que no van dirigidas a nada, claramente, porque si en Brasil el primer comando de la capital no ha podido ser desbaratado, si llega a entrar acá, lo veo bastante difícil. Y bueno, me parece que lo que el fondo es esta idea de que estados desregulados como Paraguay, Perú, que tienen otra historia además, no han tenido un estado benefactor como que tuvimos nosotros, terminen siendo el horizonte. Bueno, yo creo que muchos de nosotros sabemos que ese es el horizonte, ¿no? Que Argentina es un país que tiene muchas peculiaridades que no son convenientes para ciertos sectores de interés, sobre todo financiero y de capitales concentrados, ¿no? Pero además, Sabina, pensaba un poco la utilización de estas situaciones, ¿no? Ahora, en alguno de los diarios aparece esto que vos contás de este operativo conjunto de la Policía de Buenos Aires, la de Córdoba y la de Río Grande do Sul, hablando de esta detención de un integrante del PSC. Pero pensaba en la utilización que hacen estos un poco también para ir construyendo otros demonios, ¿no? Y para reforzar, porque ¿cómo le creemos que todos los operativos en los que dicen que de ahora en más van a detener a integrantes de este primer comando capital es realmente así? ¿O no termina siendo usado para profundizar los procesos de criminalización que ya vienen dando? Absolutamente, por eso digo que lo que yo creo que hay que hacer es dar vuelta la noticia y convertir esto en un escándalo. O sea, acá no estaba el PCC, o sea, entró en este último año y medio de gobierno. Cuando yo estaba en la gestión, tuvimos un caso de un detenido en una prisión federal, que no me defendía ni en ese momento, que había hecho unas pintadas y que se sospechaba que tenía algo que ver con el Comando Vermelho, que es el otro, ¿no? La otra organización criminal fuerte en Brasil. Bueno, después haciendo investigación seria, lo que descubrimos que no tenía nada que ver, que el tipo estaba tratando de parecer algo que no era. Ahora, eso en una gestión como la de Bullrich se hubiera convertido en un líder del PCC, o del Comando Vermelho, cosa que por eso digo que yo creo que a nosotros nos falta un poco, no lo estoy diciendo por ustedes, ¿no? Pero la destreza para desmontar, ¿no? Eso que vos decís, bueno, puede ser una gran excusa para terminar persiguiendo a cualquiera y convirtiendo a cualquiera en una célula del PCC, ¿no? O del Comando Vermelho. Cuando lo que tienen que hacer es explicar cómo puede ser que en su gobierno tengamos este problema cuando no lo teníamos antes. Claro. Sabina, hay otro tema, ¿no? Porque en este momento ocurrió ayer la represión a los familiares de personas con discapacidad, en este momento represión a periodistas. Esto también es un carné de blanqueo de acciones represivas con la más alta de las crueldades. Ahí sí, también siguiendo ejemplos de lo que la policía represiva de Bolsonaro hizo en su momento, lo que hizo la policía ecuatoriana en su momento, es decir, esto de disparos a la cara, etcétera, la policía chilena, ¿no? Los carabineros. Sí.
Sí, bueno, yo acabo de sacar un artículo un poco también dando cuenta, ¿no?, de cómo la seguridad se ha convertido en un instrumento al servicio de la persecución política, ¿no?, sí. que es básicamente a lo que se dedica la ministra de Seguridad, no solo en la represión en la plaza, sino en causas judiciales que se arman, en hechos que se convierten contravenciones en delitos federales, bueno, todas las cosas que hemos vivido hasta ahora. Y sí, la represión en la calle es la bandera de Bullrich, y yo también creo que lamentablemente todos salimos a repudiar porque nos indigna, ¿no? Nos indigna profundamente lo que se ve, el trabajo que están haciendo las fuerzas federales, también sometidas a la indignidad, ¿no? De pegarle a discapacitados, jubilados, niños, bueno, ciudadanos en general. Y es que, claro, salimos a repudiar, y ese repudio, lamentablemente hay un sector de la sociedad argentina que cree que eso es el orden que necesitaban, ¿no? Sí. Entonces terminamos en esa trampa en la que trabajamos para sostener en la base electoral a gente como Bullrich. Entonces, hay un, te digo, es un problema de época, ¿no?, en el que atravesamos. Y es muy difícil moverse para bueno, eso, no seguir contribuyendo sin querer a fortalecer esa idea. Ahora, también es cierto que todo este aparato tiene debilidades. Es un poco sobre lo que escribí, ¿no? Está en Le Monde Diplomatique la nota, no para que lo vayan a leer, pero solo para decir que hay un límite que tiene el gobierno, y es que nuestras fuerzas de seguridad federales, que yo también las conozco por haberlas investigado, no son las fuerzas policiales de Brasil, de Chile, no son lo mismo. La letalidad es bajísima, es un problema, pero es muy baja en relación con esas fuerzas. Están habilitadas por el protocolo de Bullrich a usar armamento con munición letal y no lo están usando, ¿no? No lo están usando, aunque podrían. Usan en exceso el gas pimienta, que por supuesto que es dañino, pero no es lo mismo que un arma. Usan también armas no letales que terminan siendo muy agresivas, como pasó con Pablo Grillo, y un periodista que perdió un ojo, pero están limitados. Ellos quisieron poner a las Fuerzas Armadas a trabajar en seguridad interior y no lo consiguieron porque las Fuerzas Armadas se opusieron. Y la historia argentina muestra que un muerto puede ser la caída de un gobierno. Entonces, hay límites. Y hay límites también de la fuerza. Quiero cerrar con esto muy breve. Me crucé con un policía de la Federal, un joven de 28 años, en un colectivo, que él se presentó ante mí y me dijo: usted fue mi ministra cuando yo era cadete y trabaja para un área de investigación. Le pregunto: ¿usted lo está movilizando en la represión a la plaza? Sí. Me muestra las heridas que tenía en la cara, ¿no? Producto de haber participado. Una persona que trabaja como oficial en un área de investigación no tiene la más mínima idea de cómo hacer para enfrentar una movilización. No tiene escudo, no tiene protección, no sabe trabajar con el compañero porque no está para eso. Entonces los terminan lastimando. Me dice: yo estoy esperando irme. Yo no entré a la Policía Federal para esto. Entonces, hay una crisis grande. Bullrich lo sabe, los salarios son bajísimos, tiene conflictos internos, o sea, hay límites a este esquema. Totalmente. Sabina, por último, y ahí tal vez sí apelando después a buscar material para leer y para profundizar, porque también es algo que nos debemos, no solamente los comunicadores, los progresismos dicen que hacemos agua a la hora de hablar de la seguridad, y que me parece que en este contexto necesitamos discutir seriamente también este tema para poder desmontar lo que nos están ofreciendo del otro lado. Bueno, para leer, obviamente hay cosas que yo publiqué. Un libro salió el año pasado, se llama Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad. Otro sobre la gendarmería, que son libros críticos de mi propio, de nuestras propias miradas, digamos, ¿no? Y de las cosas que deberíamos haber hecho de otra manera, o las razones por las cuales no pudimos hacerlas, ¿no? También es un poco eso. También cosas que publicaron colegas. Ahí en Misiones está Brígida Renoldi, que es una colega destacada que tiene trabajos muy buenos sobre el trabajo de las fuerzas de seguridad en zonas de fronteras, los problemas de los mercados ilegales, ¿no? Cómo se abordan, lo mal que se abordan, por qué se siguen reproduciendo, en fin.
En Argentina, Mariana Galvani también tiene trabajos que son destacables. Esteban Rodríguez Alzueta, ya no tanto sobre las fuerzas de seguridad, pero sí sobre la policía. La policía de la ciudad, que no sé a quién estaba persiguiendo. Hablando de Roma. Sí. Bueno, eso. Se me ocurre también Sabrina Calandrón, que ha trabajado sobre temas de género. Santiago Galar, que está haciendo un trabajo muy interesante sobre los problemas de bienestar de la fuerza, sobre los consejos de salario. Ustedes tuvieron una protesta muy relevante, ¿no? El año pasado de la policía, o la situación de la obra social de Gendarmería, por ejemplo, ya que mencionabas ese tema. O la obra social de la Gendarmería, ¿no? Yosa, o las bajas que están produciendo en la fuerza de seguridad. Santiago Galar, Sabrina Calandrón, Mariana Galvani tienen trabajos que son también muy importantes. Mariana Lorenz. Ahí la verdad que hay gente joven y no tanto, que hemos trabajado ya en los últimos 20 años tratando de aportar otras miradas. Sabina, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad. No, por supuesto, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Sabina Frederick, docente investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, docente investigadora del CONICET, fue ministra de Seguridad, y bueno, alguien que conoce también desde ese rol, ¿no? Desde ese rol ejecutivo, y dándonos pistas de algunas cuestiones como para profundizar este tema. Bien, qué panorama, ¿eh? Sí. Estaba pensando en lo que reflexionaba Sabina Frederick, ¿no? ¿Qué tal si hubiera sido de verdad un representante del PCC o del Comando Vermelho, ¿no? El CB, el show que se hubiera montado. Sí, y yo me quedo siempre con esto que vos lo reiterabas hoy también, mirar lo que está pasando acá nomás en Paraguay, porque esto que ella mencionaba, las distintas fuerzas y lo que se fue modificando con estos decretos, incluido el Servicio Penitenciario Federal, decía ella, que fue la primera fuerza que toma Bullrich cuando asume y lo incorpora al Ministerio de Seguridad, que nosotros decimos lo incorpora a lo que iba a ser su esquema represivo, ¿no? Porque rápidamente, después de detener a las personas que están protestando, varias de ellas terminaron en el servicio penitenciario, terminaron directamente en un penal federal. Bueno, ahora en Paraguay, lo contábamos, hay un brote de tuberculosis en los distintos penales. Hay un penal en particular que venimos mirando, que es el de Mingaguazú, que ahí se produjo el brote de tuberculosis, que es un régimen absolutamente ilegal el que se vive ahí, y en estos momentos se están haciendo un traslado masivo de detenidos de distintos penales de ese país para concentrarlos ahí en lo que es como un penal modelo, donde van a ir alojados personas de altísimo de perfil, como le dicen, entre ellos los que están signados como parte de estas bandas del PCC o del Comando Vermelho y todo lo que se les ocurra. Bueno, la idea es mover en estos días algo así como entre 500 y 1000 detenidos. Es un montón eso, imagínense, para una población carcelaria como la de Paraguay, que es un país más chico que el nuestro. Aún si fuera para una población carcelaria como el nuestro, 1000 personas trasladadas de un penal a otro es un montón y los van a terminar asignando a ese régimen de total excepción que ni siquiera los abogados defensores tienen garantizado un acceso con sus defendidos, como, entre comillas, conocemos en los que habitualmente trabajamos esta temática. Es decir, y está ahí, van como tensionando, en Paraguay prueban una cosa, en Chile prueban otra, en la Argentina, o sea, es como para poder mirarlo también en contexto e ir haciendo el esfuerzo para reflexionar sobre lo que pasa también en esta apuesta represiva de estos gobiernos en estos tiempos. 16:57.